Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez has sentido una carga espiritual y arrepentido de haber tomado malas decisiones, has deseado que pudieras devolver el tiempo y cambiar el pasado? ¿No sería maravilloso si pudiéramos tomar un baño mágico que nos permitiera comenzar de nuevo, borrando nuestras culpas y remordimientos? El día de hoy les hablaré acerca de una ceremonia instituida por Dios conocida como el bautismo. Muchas personas han ignorado el bautismo como una simple formalidad, pero Dios le ha dado mucha importancia. Según la palabra de Dios, existe un método y manera específica para ser bautizado. También existen bendiciones reales que obtiene la persona que se bautiza. Un bebé no aplica para este bautismo. Más adelante veremos por qué. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo que he aprendido acerca de la Biblia es que el Antiguo Testamento está sumamente lleno de figuras o símbolos, básicamente comparaciones que nos ayudan a entender diferentes temas vitales en una manera más profunda. Algo similar a las parábolas de mi Señor Jesucristo. Son perlas bíblicas que están algo ocultas para la mayoría de personas, pero no para aquellos que estudian la Biblia. Les recuerdo que es importante pedirle a Dios en nombre de su Hijo Jesucristo que nos dé el Espíritu Santo para que al leer la Biblia por nuestra propia cuenta podamos obtener conocimiento que nos permitirá caminar en el Espíritu más que en la carne. De esta manera tendremos una vida más plena y aseguramos nuestra salvación. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Veamos una figura del bautismo que encontramos en el Antiguo Testamento, la historia de Naamán. Durante este relato estaré haciendo breves pautas para exponer puntos de interés. Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra en el Antiguo Testamento no solo es una enfermedad física, para nosotros los que estudiamos la Biblia es una figura o símbolo del pecado. El pecado nos separa de Dios, nos separa de los demás e incluso nos separa de nosotros mismos, de la persona que seríamos si no pecáramos, la mejor versión de nosotros. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando damos nuestro corazón a Dios, lo amamos a Él y amamos a nuestros semejantes como nos amamos a sí mismos. El amor es la razón por la cual existimos. Es por esto que el pecado es una enfermedad mortal, ya que va en contra del amor. El pecado es muy similar a la lepra, la cual comienza quitando la sensibilidad y después termina destruyendo a la persona que la tiene. Continúo. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, en lugar de tener rabia por ser esclava, decidió amar. Ella fácilmente pudo haber dicho internamente: ojalá se pudra Naamán, pero tal vez ella había leído la historia de José que encontramos en el Génesis y se dijo a sí misma: si voy a ser una sierva, voy a ser una buena sierva. Y en lugar dio un consejo de amor y esperanza para Naamán, quien verdaderamente quería ser limpio. Ningún ser humano es muy distinto a Naamán. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado nos ensucia espiritualmente, causándonos sufrimiento a nosotros mismos y a las personas que tenemos cerca. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán tuvo fe en el mensaje de esperanza que recibió de su sierva israelita y se llevó consigo lo que hoy en día sería de $500,000 a $1,000,000 para ir al profeta Eliseo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo no había sanado a nadie antes. Algo importante para mencionar aquí es que el nombre de Jesús en hebreo es Yahshua, que significa Jehová es Salvador. El nombre de Eliseo en hebreo es Elishua, que significa Elohim es Salvador o Dios es Salvador, muy similar al significado del nombre de mi Señor Jesucristo.
Algo interesante es que Eliseo tenía una doble cantidad del Espíritu Santo que le había sido dada a Elías. No hubo ni una sola persona que se le acercara a Eliseo con un problema que no fuera resuelto, muy similar a mi Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que Eliseo es una figura o símbolo de Cristo Jesús. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Dios usualmente nos envía mensajeros en lugar de hablarnos directamente. El mensajero de Eliseo le dice a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es bastante importante notar que el número 7 es el número de Dios. Él creó el cielo, la tierra y todo lo que existe aquí en 6 días. Después Dios descansó el día séptimo y puso sobre este día bendiciones. En esta historia no solo vemos un símbolo del bautismo, también vemos claramente lo que sucede cuando una persona obedece un mandamiento de Dios tal y como Él lo manda. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán se sintió ofendido con esa situación. Primero tuvo que escuchar el consejo de una muchacha sirviente, después viajar una larga distancia solo para ser recibido no por Eliseo, sino por su siervo, quien le dijo que se lavara 7 veces en un río menos limpio a los ríos familiares de Damasco. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán primero recibió un mensaje de su sierva israelita, después recibió un mensaje del siervo Eliseo y aquí recibió un mensaje de sus propios siervos. A veces no es un solo mensaje el que recibimos, pero una serie de mensajes a través de nuestras vidas. La lepra de Naamán no era el único problema que él tenía, también era un hombre orgulloso, un buen hombre, pero orgulloso. Sin embargo, tuvo que recibir varios mensajes por medios humildes. Al final, para ser sanado, tiene que dejar su orgullo a un lado. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En Naamán vemos un hombre que tiene lepra, la cual es un símbolo del pecado, sumergiéndose en el mismo río en el que mi Señor Jesucristo fue bautizado, el río Jordán. Y lo que le sucede a Naamán después de seguir este mandamiento, no como él quiso hacerlo, sino exactamente como Dios lo mandó, fue que recibió su curación de la lepra, quedó limpio. Dios nos da órdenes específicas con bendiciones verdaderas. Otro ejemplo lo vemos en la conquista de Jericó, la cual tomó lugar después de que los israelitas cruzaran el río Jordán. Josué capítulo 6, versículo 2 al 5 dice: Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, el ejército y los sacerdotes hicieron tal como Dios mandó que hicieran y lograron conquistar una ciudad que parecía ser imposible de invadir, ya que los muros de Jericó eran gigantes. Dios es específico. Él le dijo a Naamán a través de Eliseo y su siervo: lávate 7 veces en el Jordán, no 5 veces, no 6 veces, sino 7 veces en el río Jordán, y no en ningún otro río. Hoy en día muchas personas se pierden del poder de Dios y las bendiciones que Dios nos da, porque piensan que lo que Dios manda no importa. Un ejemplo lo vemos en el 4.º mandamiento. Dios bendijo el séptimo día como día de reposo, pero la mayoría de personas no lo observan. En lugar observan el primer día de la semana, el día domingo, siguiendo tradiciones de seres humanos en lugar de seguir el mandamiento específico de Dios que tiene bendiciones reales, bendiciones que las tradiciones humanas no tienen. Si te gustaría aprender más acerca de los mandamientos de Dios y sus bendiciones, he hecho un sermón en este canal titulado Los 10 mandamientos. Naamán, al ser obediente a Dios, logró ser libre de su lepra quedando como un niño en apariencia. Naamán, el general temible con piel de niño. Todos nosotros, así como Naamán, debemos volvernos como niños, no en el modo de razonar, pero en el modo de actuar con humildad. Mi Señor Jesucristo, llamando a un niño y poniéndolo en medio de sus apóstoles, dijo en Mateo capítulo 18, versículo 2 al versículo 5: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El Jordán en la Biblia es un símbolo de muerte, entierro y resurrección. Es una especie de transición espiritual.
Cruzar el río Jordán para Josué simbolizó el comienzo de su liderazgo y el fin del liderazgo de Moisés. Cuando los sacerdotes de Dios que llevaban el arca del pacto entraron al río Jordán, las aguas se separaron formando un muro, dejando un camino abierto hacia la tierra prometida. Este evento fue muy similar a la salvación recibida en el Mar Rojo. Josué dijo en Josué capítulo 4 versículo 23, el Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Otra transición de gran importancia ocurrió en el río Jordán. El profeta Elías, quien estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, entregó su manto a Eliseo justo antes de ascender al cielo, y como había sucedido a Moisés y a Josué, las aguas del río Jordán se separaron para Elías y Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8 dice, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Algo interesante es lo que sucede justo después. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esto es interesante, ya que cada vez que se realizaba un paso a través de estas aguas que milagrosamente se partían, aquellos que cruzaban recibían bendiciones especiales. Tal vez sea buena idea pedirle algo a Dios con corazón sincero y humilde una vez se ha realizado el bautismo, no para ponerlo a prueba, sino contando en su bondad y gran amor. Y la transición más importante fue la transición de mi Señor Jesucristo en el río Jordán. Preparó el camino para el nuevo pacto de salvación. El río Jordán representaba un lugar de transición, de nuevos comienzos, y se convirtió en el lugar donde Juan bautizó a mi Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión las aguas no se abrieron partiéndose en dos como las veces pasadas. En lugar el cielo se abrió. Esto lo leemos en Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo nuevo comienzo requiere un final. Se debe dejar un lugar y cruzar el río para llegar a otro lugar mejor. La entrada a la tierra prometida que tomó lugar después de cruzar el río Jordán continúa siendo una metáfora de la vida espiritual que obtenemos después de cruzar las aguas del bautismo. El bautismo es nuestra transición de la muerte a la vida. De la manera que Dios lo había hecho en el Mar Rojo, así Él nos permite a nosotros pasar a través del agua a una mejor vida, tanto aquí en la tierra como en la venidera. El bautismo es muerte al pecado. El hombre viejo muere, es enterrado sumergiéndose en el agua, dejando sus pecados en el pasado y resucita como un nuevo hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios al salir del agua, estando libre de todos sus pecados pasados. La historia de Naamán no es el único símbolo del bautismo que encontramos en la Biblia. Desde el libro de Génesis podemos ver diferentes relatos de personas que fueron salvadas, fueron liberadas, fueron hechas limpias al pasar por el agua. Estos relatos son figuras o símbolos del bautismo. En el relato del arca de Noé, por ejemplo, podemos ver cómo el justo Noé y otras 7 personas que tuvieron fe fueron salvadas a través del agua. Otro ejemplo lo podemos ver en la historia de Moisés, quien fue salvado de ser asesinado siendo bebé, al ser transportado por una pequeña cuna a través del agua. Y después, siendo ya adulto mayor, él y el pueblo escogido por Dios fueron liberados de la opresión de los egipcios y fueron salvados del poder de sus enemigos al cruzar milagrosamente las aguas del Mar Rojo. Otro ejemplo lo vemos cuando los israelitas tuvieron que cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, la cual es un símbolo de salvación. Ahora veamos lo que podemos hacer nosotros para obtener nuestra limpieza espiritual de la misma manera que Naamán recibió su limpieza de la lepra. Hechos capítulo 22, versículo 14 al 16 dice, Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. El bautismo está conectado con la limpieza de los pecados, pero ¿puede el agua limpiar los pecados? Solo la sangre de Cristo puede lavar los pecados a través de la fe en Él. Pero ¿sabían ustedes que nuestra fe en Cristo se muestra en nuestras acciones? El acto de bautizarnos, tal como Él ordena, es como una firma espiritual que realizamos con nuestra vida, como un matrimonio espiritual. Es como decir con nuestro cuerpo y alma, te acepto como mi Salvador personal, Señor Jesucristo. Cuando seguimos a Cristo Jesús en el bautismo, experimentamos una limpieza espiritual real, pero es importante hacer el bautismo de la manera correcta. La palabra bautismo significa sumergir, y la Biblia nos muestra la manera exacta en la que debemos de bautizarnos. Solo debemos ver cómo fue bautizado Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice, Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Acá podemos ver que mi Señor Jesucristo se sumergió bajo el agua y después salió del agua. Entonces es importante hacerlo de esta manera. Mi Señor Jesucristo no se bautizó por sus pecados, ya que Él nunca cometió pecado. Podemos ver tres razones por las cuales mi Señor Jesucristo se bautizó. La primera razón, Jesucristo nos dio un ejemplo para que caminemos como Él caminó. Él se bautizó para mostrarnos el camino a seguir. La segunda razón es para que experimentemos lo que Él experimentó. Cristo comenzó su ministerio después de su bautismo. Cuando nosotros nos casamos con Dios a través del bautismo, somos adoptados en su familia y podemos recibir el Espíritu Santo, ya que sin el Espíritu de Dios no podemos ser parte de su familia. En el bautismo el hombre viejo muere y el hombre nuevo nace, el hombre que está dispuesto a servir a aquel que lo salvó. Dios es amor, por lo cual debemos compartir a Cristo Jesús con otras personas para que ellas también puedan ser liberadas de sus pecados, así como nosotros somos liberados de nuestros pecados. Esto lo hacemos por amor, y de esta manera servimos a Dios. Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a sí mismos. La tercera razón, Él se bautizó en el lugar de aquellos que no pueden bautizarse por algún impedimento inevitable, o en el lugar de aquellos que nunca se bautizaron porque sinceramente nunca supieron que debían hacerlo. Un ejemplo lo vemos en el hombre que fue crucificado al lado de mi Señor Jesucristo. Él no pudo bautizarse a causa de su situación, y lo más probable es que tampoco sabía nada acerca del bautismo, pero fue salvo por su fe en Cristo. Aunque podemos tomar crédito por el bautismo de Jesucristo, si no podemos bautizarnos, no significa que debamos desechar el bautismo como algo innecesario, ya que nos estaríamos perdiendo de un paso sumamente importante según mi Señor Jesucristo. Él dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mi Señor Jesucristo dice, el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no pueden entrar en el reino de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo simboliza o representa un nuevo nacimiento. Cuando un bebé está dentro de su madre, está protegido por una cubierta de agua. Cuando esta cubierta se rompe y el bebé sale, toma su primer aliento, dando el comienzo de una nueva vida. Algo muy similar al bautismo, donde nos convertimos en cristianos bebés, nacidos de nuevo al salir del agua, creciendo diariamente en Dios, deseando la leche sincera de la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. El bautismo es un símbolo de muerte y resurrección, por lo cual es importante bautizarnos de tal manera que no perdamos este símbolo, ya que es una especie de marca espiritual, y así como un juez humano honra un documento matrimonial aceptándolo como legítimo, Dios también honra a aquellos que han tomado este importante paso, aceptándonos como parte de su familia. El bautismo también fue una de las últimas órdenes dadas por mi Señor Jesucristo aquí en la tierra, justo antes de subir al cielo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Las últimas palabras de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra deben ser una prioridad. Muchas personas piensan que el bautismo es una doctrina sin mucha importancia, pero es algo tan importante que fueron las últimas palabras de mi Señor Jesucristo antes de subir al cielo.
En otras palabras, Él dijo antes de subir al cielo: anima a la gente a que entreguen sus vidas a mí, para que las pueda llenar del Espíritu Santo y me puedan servir. Cristo Jesús comenzó a servir al Padre desde su bautismo. Su ministerio comenzó a partir de ahí. El bautismo marca el punto de partida para nosotros. Simboliza que nos entregamos a Dios y le damos permiso de que nos llene con su Espíritu Santo. Es algo supremamente importante. Desafortunadamente, muchas personas han sido bautizadas hoy en día sin antes ser instruidas, algo similar a cuando marcan el ganado, sin tener la menor idea de qué significa. Mi Señor Jesucristo dijo que debemos ser instruidos para que guardemos las cosas que Él nos ha mandado. Veamos unas calificaciones bíblicas que deben preceder el bautismo. Calificación número 1. La persona debe ser instruida y debe entender las enseñanzas de Jesucristo. Debe entender cuál es el compromiso. Número 2. La persona debe creer y estar dispuesta a obedecer las enseñanzas de Jesucristo. La fe debe de estar acompañada de la obediencia a su palabra, ya que la fe se muestra a través de las obras. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Número 3. La persona debe arrepentirse de sus pecados pasados, sentir en su corazón que no quiere sufrir o hacer sufrir a los demás a causa de sus pecados. En otras palabras, se debe alejar de una vida de pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Es necesario dejar de salir en citas con el diablo si la persona se va a casar con Dios. Eso no significa que la persona no vaya a ser tentada o puesta a prueba, ya que todo ser humano es tentado, incluso mi Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Sin embargo, los hábitos de cometer pecado deben de ser dejados atrás. Los pecados no deben de tener dominio sobre la persona que se compromete a bautizarse. Por último, la persona debe desear las promesas de Dios, aceptando a mi Señor Jesucristo como su Salvador personal. Juan capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Al analizar estas calificaciones, podemos ver que un bebé no debería ser bautizado, ya que un bebé no puede ser instruido y tampoco ha cometido pecados de los que se deba arrepentir. El bautismo es una decisión que debe ser tomada individualmente, utilizando nuestro libre albedrío. Es importante mencionar que no existen ejemplos en la Biblia de un bebé siendo bautizado. Por último, les hablaré acerca de un tema importante, el rebautismo, o en otras palabras, volver a bautizarse. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5 dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Existen 3 razones por las cuales una persona se debería volver a bautizar. La primera razón: si la persona solo ha sido bautizada siendo bebé o con un método distinto al que está en la palabra de Dios. La segunda razón: si la persona se bautizó pero después se divorció de Dios volviendo a una vida llena de pecados. Si esa persona desea volver a mi Señor Jesucristo, se debe volver a casar con Dios a través del bautismo. Esto no significa que una persona se deba rebautizar si llega a cometer un pecado. Todos nosotros como seguidores de Cristo debemos de mejorar moralmente cada día que pasa. Sin embargo, es posible que durante esta purificación espiritual cometamos algún error. La primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la última razón por la cual una persona se debe volver a bautizar es si la persona se perdió de las verdaderas enseñanzas de Cristo Jesús y ahora entiende la verdad, como lo que sucedió con los creyentes de Efeso. Varias personas se han vuelto a bautizar después de que entendieron la verdad acerca de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Me gustaría recomendarles que escuchen los 2 primeros sermones que publiqué, ya que contienen información importante con respecto a este tema. Lo que experimentó mi Señor Jesucristo en su bautismo también es una figura de lo que podemos esperar en nuestro bautismo. Analicemos Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 rápidamente para terminar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Cuando nosotros nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las puertas del cielo nos son abiertas. Y vio al Espíritu de Dios.
Nuestra visión espiritual es mejorada. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Sin el Espíritu de Dios no podemos vivir de acuerdo a su voluntad. No podemos resistir las acechanzas del diablo sin el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Dios nos da paz espiritual. Y hubo una voz de los cielos. Escucharemos la voz de Dios internamente, guiándonos para mejorar en nuestra vida moral a diario, que decía: este es mi Hijo amado. Somos adoptados en su familia, nos volvemos niños de Dios, en quien tengo complacencia. No importa qué tan malos han sido nuestros pecados, no importa cuánto hemos decepcionado a Dios, no importa qué tan espiritualmente sucios hemos estado o qué tan profunda nuestra lepra espiritual, podemos ser limpios en la sangre del Cordero de Dios. Todo lo que Cristo Jesús experimentó durante el bautismo es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. El poder de Dios, la alegría, la paz, el acceso al reino de Dios. Todo esto es de nosotros una vez nos comprometemos a invitar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser instruidos en su palabra. Yo les recomiendo que escuchen los 2 primeros sermones que publiqué. Ahora me gustaría invitarlos a que hagan oración con respecto a estas decisiones. Muchos de ustedes tal vez nunca han sido bautizados, o tal vez no han sido bautizados de la manera bíblica, o tal vez no han sido bautizados con el conocimiento verdadero de mi Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que Jesús es la verdad que os hará libre. Él nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Recuerden, hermanos, que cuando nos llega el día del juicio, estemos o no estemos listos, no existen más oportunidades para tomar la decisión correcta. En ese día cada persona verá en su propio corazón cómo Dios hizo todo lo posible por salvarla, y cada persona entenderá en su alma que Cristo Jesús ha estado con cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, sintiendo todo lo que cada persona sintió como si fueran uno mismo. El mundo entero reconocerá que Cristo Jesús siempre ha sido justo en el día del juicio. Dios quiere que confiemos en Él. Durante el relato de Naamán les mencioné que Dios se comunica con nosotros a través de mensajeros varias veces durante nuestras vidas. Para despedirme, me gustaría mostrarles una de las maneras en las que Dios se ha tratado de comunicar con nosotros los colombianos desde que éramos niños. Un himno que habla acerca de ese día inevitable para todo ser humano, el día del juicio, la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Que mi Señor Jesucristo los bendiga a todos. Hasta la próxima.